venir. Empieza. Vale, eso. Muchas gracias a todos por venir hoy a un seminario más del grupo de ecoinformática de la ET. Como sabéis, intentamos hacer uno al mes y vamos haciendo, más o menos lo que podemos. Pero, en fin, que con mucha ilusión hoy os presentamos a Elena Velado Alonso. Para los que no... Uy, no sé qué ha pasado. Bueno, para los que no la conozcáis, Elena ahora mismo es investigadora postdoctoral en la Universidad de Wageningen y está trabajando en el proyecto Interrest, en restauración de redes en pastizales, si no me equivoco. Puedes matizarlo tú ahora, Elena. Y previamente pues fue postdoc también en otro proyecto internacional, el Showcase, en la Estación Biológica de Doñana. Y bueno, es buena amiga de mía personalmente, porque hicimos la tesis juntas en la Universidad de Alcalá. Y nada, hoy nos va a hablar leo el título del seminario, de análisis de textos con R, ejemplos útiles para la ecología, y esperamos que os guste. Cuando quieras, Elena, adelante. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Comparto pantalla, espero que se vea bien. Sí lo veis, ¿no? Sí, se ve perfecto. Sí, y bueno, pues antes de empezar, solo dos cosillas. Una, agradecer la invitación a este seminario. Y la segunda, pues decir que nada, yo no me considero especialmente una experta en análisis de texto o de programación o de trabajar con caracteres en R, pero también la idea o me he animado a dar este seminario para que otras personas pierdan el miedo y que se vean. Así que bueno, a lo mejor hay cosillas que se pueden matizar o mejorar, o incluso alguno de vosotros en el público, en la audiencia, podéis hacer algún comentario o añadir, y nada, a mí no me importa si me queréis interrumpir o lo que sea. Bueno, vamos a ello. Pues bueno, básicamente eso. Pues trabajar con caracteres en R suele ser considerado algo difícil, ¿no? La gente tiende a evitarlo, y la verdad es que, bueno, pues en mi experiencia, y creo que es algo generalizado, pues cuando se enseña programación o análisis, siempre nos centramos en cuestiones muy numéricas, analíticas, y rara vez se entra a trabajar en profundidad en todo el tema de los caracteres o los textos. Sin embargo, yo considero que el trabajo en ecología pues, suele requerir trabajar con caracteres. El ejemplo más fácil, o con el que yo más a menudo me encuentro con problemas, es trabajar con nombres taxonómicos. Y por otro lado, pues también pues a medida que el uso de bases de datos estandarizadas y demás se expande, pues cada vez es más necesario trabajar también, ¿no?, esos metadatos o extraer información que requiere trabajar con caracteres en R, y que, bueno, pues no tener una idea básica de esto, pues limita pues la reproducibilidad de los flujos de trabajo y demás. Entonces, en mi experiencia, la gente tiende a hacer estas cosas en Excel. Yo considero que Excel es un poco el enemigo, lo carga el diablo, R es nuestro amigo. Y bueno, la idea de este seminario, entonces, pues es repasar un poco los conceptos básicos de trabajar con caracteres en R, utilizando R base y luego la filosofía tidy con StringR, y luego pues ver ejemplos prácticos de limpieza automática de nombres taxonómicos, cómo leer archivos PDF y cómo limpiar los textos de estos archivos para hacer cosas como contar la frecuencia de palabras, hacer gráficos de nubes y estudiar pues relaciones entre palabras, por si esto puede ser útil pues para vosotros. Bueno, en R se puede trabajar con caracteres igual que se puede trabajar con números.
simplemente para trabajar con caracteres pues hace falta incluir estas dos comillas. Entonces, como veis, se puede escribir un texto entrecomillado y eso ya es un carácter y se puede guardar en un objeto que tiene la clase carácter. Dentro de las propias comillas se pueden también utilizar comillas. Lo único importante tener en cuenta es que pueden ser simples o dobles, pero que las de fuera concuerden y las de dentro concuerden entre sí. Entonces, bueno, eso. Existen distintas funciones que permiten realizar concatenaciones y, por ejemplo, yo pues estoy utilizando el ejemplo de Mochi, que es el perro con el que Julian y Verónica siempre enseñan programación funcional y GitHub y estas cosas. Entonces, por ejemplo, si no podemos unir el nombre y el apellido de un científico. También podemos escoger separarlo con una barra baja o directamente sin que haya espacios entre ellos con la función page0 y también se pueden hacer repeticiones de estos nombres. Entonces, bueno, es relativamente fácil. Luego existen distintas funciones para visualizar los caracteres en R. La función print, perdón. La función print simplemente te muestra lo que está dentro del objeto sin más y con no quote vemos el texto pero sin estas comillas. Y luego la función cat concatena el contenido del objeto y lo imprime y también permite definir cómo separar estos objetos. En este caso yo he utilizado pues, las letras del abecedario en inglés separadas por un guión, pero podría utilizar guión bajo, perdón, guión bajo, perdón. Y funciona. Perdón, se ha empezado a traducir automáticamente lo que estoy diciendo en inglés. No sé qué pasa. Bueno, voy a seguir. También existen funciones que nos ayudan a contar cuántos elementos existen dentro de un objeto, por ejemplo, con length, y contar el número de caracteres que incluye el elemento. Por ejemplo, Mochi con datos tiene 14 elementos, 14 caracteres, y por ejemplo el alfabeto de letras en inglés pues tiene 26. Luego Elena, existen... ¿Sí? ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. No sé si lo vas a hablar luego, pero ¿en qué caso se usa los textos sin comillas? O sea, ¿el no quote este? sí, sí. No, en realidad el no quote es para imprimir sin que veas las comillas. Vale. O sea, no, no es que se use para nada en concreto, pues yo qué sé, ahora mismo no se me ocurre un ejemplo de cómo usarlo, pero imagínate que quieres tener, yo qué sé, la lista de especies y copiarlas directamente sin que te aparezcan las comillas, pues con Vale, no sí. quote lo puedes hacer, pero es Ok. simplemente, aquí es simplemente para imprimir, ¿no? Como para visualizar el contenido, no, Vale, vale, no, gracias. no eso, no, sin problema. Eh, bueno, pues creo que iba por aquí. Bueno, eso, que los caracteres con las funciones to upper, to lower se pueden transformar en mayúsculas y minúsculas, como podéis ver. Y luego también, pues, con la función chartr se puede cambiar ciertos caracteres por nuevos caracteres. Se puede reemplazar, ¿no? Entonces, pues aquí yo escribí un poco a lo Cani como antes, se me colaron varias mayúsculas entre medias ¿no? Y lo que hago es corregirlas. ¿No? Y el perro este pues ya se ha corregido. También se pueden extraer caracteres con la función super, str
y le puedes indicar pues qué caracteres quieres extraer. Por ejemplo, yo quiero extraer solo mochi y mochi tiene 5 letras, pues le digo extráeme de la primera a la 5 y me extrae la palabra. Pero también puedo sustraer pues la palabra que tenía el error, ¿no? Em, También es posible separar el string, la concatenación de caracteres, y por ejemplo, si lo haces separado por espacios, pues en español que las palabras aparecen separadas por espacios, pues te lo divide en palabras, ¿no? Así lo veis. Y luego las funciones grep sirve para identificar caracteres. Por ejemplo, en este ejemplo digo, encuéntrame todo lo que incluya una O. Y entonces sale mochi, mejor, perro y programar. Y con grepl es lo mismo, pero lógico. O sea, todas estas funciones tienen una versión el que te da el resultado lógico. Y dentro de la función grep puedes utilizar lo que se llaman expresiones regulares para indicar si quieres buscar que esté al principio o que acabe. Por ejemplo, la campanita esta significa que empiece por y el dólar es para marcar que termine en. Y entonces, pues, que empiece por M o que termine por R y sale mochi, porque además es la única que está con M mayúscula y que termine por R, pues mejor aprender y programar. La cosa, eso, existen estas expresiones regulares que ayudan a determinar, pues eso, que empiece por, que termine por, y estas expresiones que utilizan estos caracteres, pues estos se llaman metacaracteres, es decir, son caracteres que aparte de ser caracteres que utilizamos en nuestra ortografía, dentro del lenguaje de programación de R tienen un significado. Entonces, pues existen el punto, el asterisco, la interrogación, las llaves, el dólar, todos estos símbolos tienen un significado no literal dentro de R y en mi opinión esto es lo que hace un poco complicado a veces como trabajar con caracteres en R. Pero bueno, hay mucha información. Si vais a la ayuda de RBase ya os explica muchísimas cosas de qué tipo de expresiones regulares existen y cómo se puede hacer. Y esto es muy útil porque te permite pues buscar con mucha precisión, ¿no? Permite que empiece por X, que termine por Y, que incluya entre medias Z o W, no sé. Entonces, esto permite estas expresiones regulares a veces son difíciles de saber decirle cómo se escriben, aunque luego en internet hay páginas web donde viene todo muy bien explicado, pero también como que complica mucho el eso. Lo bueno es que dentro de la filosofía Tidit, pues han desarrollado muchas funciones para simplificar el que no haya falta el uso de estas expresiones regulares y demás. Ya lo veremos un poquito por encima más adelante, pero bueno, en esta página web podéis consultar en profundidad. Y bueno, aparte de estas funciones que os estaba hablando de grep, em, la función sub y gsub permite identificar y reemplazar, porque antes solo estábamos identificando las que tuvieran M o tal como para seleccionar, pero ahora queremos que aparte de identificarlos lo reemplace. Entonces, yo he copiado este texto de la página web del grupo de informática y digo, pues Asociación Española de Ecología Terrestre, qué largo es. Voy a sustituirlo por AET. Entonces le digo, identifícame dónde está y me lo sustituyes por AET. Y entonces simplemente reemplaza la primera vez que ocurre y gsub reemplaza en todas las ocurrencias, ¿no? Entonces, eh, uh, perdón. Tenemos este texto
y en el nuevo texto reemplazo. Y entonces aquí ya se ve, ¿no? Frente a asociación, aquí está AET. Y luego, pues en RBase existen una serie de funciones que a mí me parecen muy útiles para comparar vectores. Son la función unión, intersect, setDiff, setEqual, identical, isElement y sort. Y yo creo que lo más fácil es ir enseñando ejemplos porque creo que es muy intuitivo, que es más enrevesado y explicar en qué consiste cada función que en hacerlo. Entonces, bueno, yo he creado aquí dos listas de dos objetos que incluyen nombres de especies de artrópodos, eh, especies 1 y especies 2. Entonces, estos dos caracteres, o sea, estos dos vectores tienen algunas especies que son comunes y algunas especies que son distintas, ¿no? Por ejemplo, Proetaria morio está en las dos especies, en los dos objetos. Entonces, con la función unión, junto ambos objetos, pero sin duplicaciones. Intersect nos dice cuáles son las especies en común entre especie 1 y especie 2, que en este caso, pues Proetaria y Stanobotrus. Mientras que el setDiff te establece las diferencias y te dice las especies que están en el primer objeto, pero que no están en el segundo objeto que le indica. Entonces, bueno, pues estas son las que están en el primer objeto y no en el segundo, y esto al contrario. Y luego también podemos ver si dos objetos son iguales. Entonces, pues nosotros ya sabemos que especies 1 y especies 2 no son iguales, y efectivamente nos dice que no son iguales, pero yo he creado un tercer objeto que son las mismas especies, pero en orden inverso. Entonces, cuando utilizo setEqual, identifica que son iguales, porque los elementos que incluye son los mismos, simplemente está cambiado el orden, pero no son idénticos. Entonces, la función idéntica nos ayuda a ver que aunque incluye los mismos elementos, pues no es lo mismo. Y luego, isElement es si el elemento que le dices está incluido en el vector que quieres analizar. Entonces, la primera especie pues está incluido y equivale pues a este, ¿no? Porcentaje in porcentaje, que supongo que más o menos conoceréis, es equivalente. Y luego la función sort te ordena por orden alfabético, que también, pues por ejemplo, para revisar que los nombres de las especies estén correctos, ayuda bastante tenerlas ordenadas, por ejemplo, ¿no? Para identificar mis spellings, ¿no? Errores en la escritura. Luego, una función que a mí me gusta mucho es la función agrep, que en mi experiencia no es tan conocida, pero es muy útil porque utiliza fuzzy logic para identificar patrones aproximados. Entonces, eh, es capaz de identificarte qué elemento se parece al que tú le das, con lo cual, eso, para encontrar erratas es súper útil. Entonces, por ejemplo, en estos datos de abejas que tenemos aquí, pues yo le digo, yo sé que Bombus silvarum estaba en los muestreos de campo que hice, pero cuando lo busco no está. O sea que tiene que haber un error, ¿no? Y entonces con agrep me dice, mira, lo más parecido a Bombus silvarium es Bombus silvarum, pero con i latina, ¿no? Eso es un error, ya lo puedo corregir. Y a mí esta función de agrep me ha salvado mucho la vida cuando, sobre todo, pues yo qué sé, nombres de archivos o cosas así que de repente no lo encuentras y no lo encuentras por las carpetas y demás y simplemente es que tiene un error, pues esto ayuda bastante a decirte eh, cómo encontrar. Y luego, bueno, todo esto hasta aquí no hemos salido de RBase, de las funcionalidades que tiene R sin cargar ningún otro paquete. Y como veis, ya da para mucho, pero bueno, luego el paquete de string R, que pertenece al universo tidyverse, pues
sigue la filosofía Tidy, pero tiene además otras aplicabilidades mejoradas, como por ejemplo, pues lidia mucho mejor con los NAs, que a veces RBase da muchos problemas trabajando con textos y NAs. Y luego además tiene 4 familias principales que amplían un poco más estas funcionalidades que hemos visto en RBase, pero al final todo se para cada función de strinar puedes encontrar una en RBase, digamos. Entonces, bueno, las 4 familias de strinar son la de manipulación de caracteres, que permite manipular caracteres individuales dentro de un vector. Luego están las de espacios en blanco, que permiten añadir, eliminar o manipular espacios en blanco dentro de, de un string carácter o dentro de un vector. Luego, operaciones sensibles a la localización, que tú le dices en tal punto hazme X, o de concordancia de patrones, que también incluyen pues, estas expresiones regulares que antes os decía que a mí me parece un poco complicadillo, pero al mismo tiempo, pues aquí el paquete string R incluye funciones que te dicen starts with, ¿no? Y entonces ya puedes, no tienes que estar poniendo campanita, lo que sea, ¿no? Es como que tiene funciones acopladas para que no necesites conocer las expresiones regulares en profundidad. Entonces, bueno, paso a mostraros unos ejemplos. Vais a ver que está casi todo replicado de lo que hemos ido viendo con RBase. Entonces, bueno, pues podemos con strength strlength, pues contamos el número de caracteres que incluye este string. Con sub extraemos lo que nos dentro del objeto, pues menos a partir de la segunda y menos y hasta la penúltima letra. Podemos pasarlo a mayúsculas con str2 upper y a minúsculas con str2 lower, ¿no? Y todas las funciones de este paquete pues empiezan con str. También permite reemplazar y separar, por ejemplo, aquí he escrito hola a ETE, pero en realidad no estoy saludando a la ETE, estoy saludando a Ecoinformática, así que reemplazo a ETE por Ecoinformática y le di muy rápido y he dejado aquí un espacio en blanco, así que con la función strstream puedo eliminar los espacios en blanco al principio y al final. Y como veis, pues me ha corregido eso. Luego también strsplit te permite separar en palabras y le puedes decir boundary words y es capaz de entender que aquí hay 2 palabras. También podemos separar por caracteres. Porque no sé qué hago. Ahí. Y bueno, luego también permite detectar patrones con la función str-detect. Entonces, bueno, teníamos esta base de... Jolines, no sé. Perdón. Vamos a ver, hay un hueco. No sé qué hago. A veces, Elena, a mí me pasa con que en vez de ejecutar control R, que no sé si lo tienes puesto así, Sí, yo creo que es control eso. se Control cambia. Enter, ¿no? Sí, control enter, porque no sé por qué el visor este de cuarto a veces no ejecuta bien. Da errores, sí, ya estoy viendo que tenía dudas si es que no estaba dando a la tecla correcta Sí. en el teclado o qué pasa, pero bueno, sí, gracias, le voy a dar a control enter. Bueno, pues eso, teníamos estos datos de abejas con nombres de especies y le digo,
bueno, ¿está apis mellifera en ello? Detéctame apis mellifera y entonces pues te da la lógica, ¿no? Y te dice, sí, el último elemento es apis mellifera. Y, o por ejemplo, pues es que he escrito bombus mellifera, vaya error, no es bombus, es apis, ¿no? Entonces con replace, eh, perdón, pues ya me cambia a apis mellifera. Luego he creado esta base de datos llamada abejorros, ¿no? Que tiene distintos nombres de especies de abejorros. Y entonces, pues le digo, pues cuéntame cuántas veces aparece la palabra abejorros, ¿no? Y ahí te dice cuántos de estos elementos incluyen el patrón abejorros. O dime la posición de la palabra bombus, ¿no? Y entonces te dice del 1 al 6. Que en este caso es muy fácil porque siempre bombus es la primera parte, pero en un texto donde tengamos cientos de caracteres, que te sepa contestar dónde empieza y dónde acaba la palabra que buscas o el patrón que buscas puede ser muy útil. También puedes querer que simplemente te devuelva lo que buscas y entonces te cree una lista. Imagínate que tienes una base de datos donde está el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento y la ocupación de, de las personas y tú simplemente quieres que te devuelva pues, el nombre. Pues, de esta manera no te extrae solo eso y puedes crear una nueva columna, por ejemplo. En este caso, a lo mejor podría ser útil para crear una columna con el género, ¿no? Y luego también str-split permite dividir quitando, ¿no? Estaban en la barra baja estaba separando el género de la especie y le digo, pues me rompes por la barra baja y entonces te lo separa en dos palabras distintas. Luego está esta función que se llama strflatten, que cuando trabajas con textos puede ser interesante. Aquí he copiado un poema de Espronceda, pero si os fijáis, el poema está... Uy, perdón. El poema está dividido en... A ver, poema... No sé si lo ha hecho bien. El poema está dividido en partes, ¿no? Tiene un primer... Espera, vamos a hacerlo así. Perdón. Sí, está dividido en distintas partes, ¿no? Primero con 10 cañones por banda, viento y se corta, etc. strflatten lo que hace es unirte todos estas rupturas que tiene el texto e integrarlo. Y esto, por ejemplo, es bastante útil cuando lees, por ejemplo, un PDF y imaginaos que es el PDF de una revista y la revista es lo típico, que está en dos columnas y te rompe el texto según pues la columna en la que está, aunque pertenece todo a la misma sección y tú quieres que te lo junte todo, pues strflatten ayuda. También strwrap te permite que al imprimirlo tenga la longitud que tú le digas. Entonces, pues en este caso, que es un poema, le he dicho que sea 27 y entonces, pues de esta manera pasamos a visualizarlo pues un poco más como cada verso en su lugar, ¿no? Y bueno, esto puede ser interesante para ciertas cosas en el análisis de texto. Y bueno, Strinar es un paquete entero, tiene muchísimas funciones. Os recomiendo que os leáis la documentación oficial y también tiene una cheat sheet de estas, donde aparece muy bien explicado y además es bastante útil también. No sé si se sigue compartiendo mi pantalla, pero si vais a ver lo que se abre, pero en la segunda parte tiene un resumen de las expresiones regulares que está bastante bien para entender cómo funciona en detalle. Y bueno,
Ahora paso a haceros un ejemplo de una limpieza automática. Em, yo sigo recomendando pues, que hagáis las limpiezas de manera detallada y manual, pero bueno, en mi caso, por ejemplo, yo no tengo formación básica en biología o en ambientales. Y la verdad es que la taxonomía me cuesta muchísimo, no estoy muy acostumbrada y poco a poco voy memorizando más nombres de especies o me va pareciendo normal, pero suelo hacer trabajos de síntesis donde en realidad el nombre de la especie en sí no es tan importante, pero claro, sí es muy importante inicialmente. Y a mí me cuesta horrores corregir y comprobar que no hay errores, que no hay sinónimos, suelo tener que pedir ayuda a gente y bueno, siempre intento pues ir lo más avanzada posible y bueno. Una manera que puede ser una idea que os puede ayudar es utilizar la taxonomía a base de GBIF. GBIF tiene como esta propuesta de nombres para homogeneizar todos los nombres que se incluyen en su base de datos y que no haya muchos problemas. Entonces, tiene un paquete en R que se llama RGBIF que te permite comprobar que los nombres de las especies que tú tienes pues, estén en esta taxonomía que ellos recomiendan usar. Y eso es lo que hago. Cargo las librerías y bueno, en este caso voy a utilizar em, una base de datos de abejas de Alemania que me han prestado, que tiene una pinta tal que así. ¿No? Tengo el país, cuándo se monitorizó y el nombre de la abeja. Y yo sé que en esta base de datos hay errores, porque la está usando y hay errores. Y entonces, bueno, primero creo un objeto con todos los nombres de las especies que quiero comprobar y mira, para que veáis, pues Apis mellifera aparece 3 veces y cada vez escrito de una manera, ¿no? Entonces, bueno, pues sé que hay errores, probablemente haya otros que se me hayan pasado porque a mí no me resulta fácil mirar estas especies. Entonces, lo que hago es con la función name backbone checklist, le doy los nombres de las especies que quiero que compruebe y le digo order que miren Hymenoptera. Pero bueno, hay como esta función permite muchos órdenes taxonómicos para comprobar y también permite, le puedes decir verbose true y que te dé cuando existen más de una opción para escoger un nombre, ¿no? Cuando con un nombre salen sinónimos o cosas así. Entonces, bueno, yo le doy mi lista de especies y le digo que me la compruebe. Y como ves, pues tenía 102 elementos y ha encontrado 102 elementos y te da esta tabla que tiene un montón de variables, muchas de los órdenes taxonómicos y demás. Yo no me voy a centrar en eso, pero también puede ser de utilidad a lo mejor para completar información en vuestras bases de datos o lo que sea. Y entonces, pues voy a ver cuáles de las que yo le he dado, de esas 102 especies, cuáles encajan exactamente con los nombres que utiliza GB. Que en este caso pues son 92, o sea que en mi lista de 102 especies había 92 especies que están correctas, pero hay otras 10 que no están incorrectas. Y estas 10 son estas que yo llamo aquí unmatched. Em, y, y bueno, para que veáis a mí aquí me sale que el único tipo de match type es fuzzy, pero también puede haber otros tipos. Y yo no voy a entrar ahí. En la ayuda de R de la función podéis entrar a mirar eso. Hay veces que si no encuentra el nombre de la especie te da el rango taxonómico anterior, o hay veces que puede ser que para una misma especie pues haya dos descripciones y te aparecen distintas
palabras, cosas así. Entonces, este match type va a cambiar dependiendo de estas cosas. Fuzzy normalmente significa pues eso, que hay simplemente typos, que hay simplemente ratas y que eso, a no ser que también puede ocurrir, pero a mí me ha pasado pocas veces que simplemente el nombre de dos especies se parezca muchísimo y eso, pero no es lo común. Entonces, bueno, creo una base de datos pues para corregir los nombres de aquellas que no han cuadrado y es esta. ¿No? Entonces, tengo el nombre que yo le di y el nombre correcto con assign name. Y nada, hago un join entre las dos bases de datos y acabo teniendo pues el nombre que venía en la base de datos y el que he corregido basándome en la taxonomía de GBIF. Y bueno, es una idea, espero que os parezca útil. Normalmente no es... eh, siempre requiere de hacer un limpiado más en detalle manual para comprobar, pues eso, todos los sinónimos de especies y que todas las especies estén correctas, pero por ejemplo para corregir erratas a mí me viene muy bien y yo lo uso bastante. Bueno, paso a la siguiente parte, que sería la de leer PDFs en R y limpiar textos. Entonces, existe un paquete que se llama PDF Tools, que tiene la función PDF Data, que extrae el texto de un archivo PDF. El problema es que a veces los archivos PDFs pues, incluyen fotografías, figuras, sobre todo las figuras si son marcos conceptuales o imaginaros, por ejemplo, un panfleto donde la información pues en realidad es texto, pero está puesto en una especie de tabla donde, yo qué sé, aparece el nombre de la asignatura y el contenido de la asignatura, pero está ordenada en una especie de tabla. Y cuando estas cosas ocurren, la función PDF Data suele tener problemas para extraer información. Entonces existe esta otra función que se llama PDF OCR Text, que extrae el texto, pero utiliza reconocimiento óptico de los caracteres. Entonces, extrae el texto, eso, también de estas figuras, fotografías, y esto puede ser bastante útil porque a mí me ha pasado leyendo textos en PDF que si hay una figura o lo que sea, pues la función PDF Data te lee hasta la figura y después de la figura no te sigue leyendo porque detecta que hay una figura y piensa que ya no hay más datos. Entonces, bueno. En este ejemplo voy a utilizar las notas ecoinformáticas que se han publicado en la revista Ecosistema, que son 17 en total. Las he descargado estos PDFs de la web y los tengo en una carpeta en mi ordenador. Y bueno, aquí veis los nombres de estas especies y, perdón, de las notas ecoinformáticas con el nombre tal cual se descarga de internet. No he perdido tiempo en renombrarlos. Y simplemente creo una función donde le digo que me lea el PDF, pero por si acaso, si cuando lee el PDF detecta que el texto que sale tiene menos de 15 caracteres, es que ha habido un error, porque yo sé que que las notas ecoinformáticas tienen más de 15 caracteres, entonces en ese caso, pues le digo que me lea con la función esta que tiene el reconocimiento óptico. Yo he puesto aquí 15 porque en un trabajo que yo usé, pues normalmente en las revistas era como aparece el título de la revista y luego el logo y ya a partir del logo te deja de leer, por ejemplo. Entonces, enseguida se veía el error, pero bueno, puede ser que en vuestros casos pues esto requiera alargarse y sean 500 caracteres, yo qué sé. El caso es que, bueno, creo esta función para leer automáticamente todos los textos. Oh, perdón, perdón, le estoy dando, tiene que ser con control enter. No. Mm. Y junto todos los textos en un tibble
¿Por qué no está leyendo esto? Error map, ¿qué está pasando? A ver, no sé qué he hecho, no está. Mm. Ah, que no he cargado las librerías, perdonadme, ya ves. Lo más sencillo. Bueno, hasta aquí, ¿no? Ahora ya sí está funcionando. Y como podéis ver, pues he creado un table de estos que tiene, por un lado, la columna documento que incluye el título del documento y por otro lado el texto que incluye pues todo este troncho de caracteres que es la información del texto plano sacado del PDF del artículo. Y entonces voy a empezar, aquí veis como todos los nombres de los documentos, están las 17 notas ecoinformáticas y además yo he guardado en PDF la información descriptiva de la página web del grupo de ecoinformática. Entonces voy a empezar con este texto primero para explicar la limpieza de datos. Entonces, bueno, pues normalmente para analizar textos, pues se requiere un trabajo previo de limpieza de caracteres y palabras. Entonces, cuestiones como que haya mayúsculas y minúsculas, fechas o números, signos de puntuación, estas cosas dan muchos problemas a los ordenadores a la hora de procesar los datos y pueden sesgar los análisis. Por ejemplo, si cuentas el número de palabras y distinguen entre mayúsculas y minúsculas, pues vas a tener dobles conteos para una misma palabra, ¿no? Entonces, bueno, normalmente los textos pues, suelen requerir este proceso de normalización, digamos, y, y a la hora de hacer esto hay que tener en cuenta dos cosas. Una son las palabras vacías y otra es la normalización en sí de las palabras. Entonces, ¿qué es esto de las palabras vacías? En los lenguajes naturales existen una serie de palabras que aparecen muy frecuentemente, pero que no tienen un significado o que no aportan un significado al texto, como por ejemplo las preposiciones, las conjunciones, los artículos. Pero como digo, pues suelen ser muy frecuentes. Y a estas palabras se las conoce como palabras vacías, stop words en inglés. Hay un artículo en la Wikipedia incluso sobre ellas, podéis consultarlo. Pero bueno, no hay una lista definitiva de cuáles son estas palabras vacías o cuáles deben ser consideradas palabras vacías. Es algo que los lingüistas discuten entre sí y demás. Pero distintos paquetes de R pues, ofrecen propuestas de conjuntos de palabras que se consideran vacías o que hay cierto consenso sobre que pueden ser consideradas vacías. Y en R el paquete tidytext incluye una lista de palabras vacías en inglés, pero no en español. Entonces, para la palabra en español he utilizado el paquete TM, que también es como de text mining. Es un paquete ampliamente utilizado para el análisis de textos en R. Lo que pasa es que no usa una filosofía tidy y por eso no voy a entrar tanto en él, pero ofrece un pack, las stop words también en español. Y luego, pues, aparte de estas palabras vacías, otros aspectos que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, cuando hablamos, muchas veces utilizamos combinaciones léxicas que son palabras que en el lenguaje natural tienden a ir siempre juntas, pero que en realidad tienen un significado conjunto y que podríamos decir casi único, ¿no? Entonces, análisis estadístico, aunque incluye dos palabras, se refiere a una cosa y todos entendemos, ¿no? En cambio, si nos pusiéramos a contar esto, pues análisis se iría por un lado y estadístico por otro, y en la frecuencia de palabras, pues análisis se puede juntar con muchos otros tipos de análisis, por ejemplo, ¿no? Entonces, antes de empezar a analizar los textos, también es muy importante darle una pensada a cómo se quieren trabajar estas palabras, que son combinaciones léxicas o expresiones. Y luego, bueno, hay muchísima teoría, los lingüistas trabajan mucho pues todo esto porque
muchas de estas expresiones pues no suelen tener un significado literal. Y este son el tipo de cosas que complica a los ordenadores entender lo que hablamos los humanos, ¿no? Y otros detalles en esta normalización, pues, por ejemplo, es, yo no voy a entrar muchísimo en ello, pero sí mencionarlo, pues, por ejemplo, os comentaba antes, mayúsculas y minúsculas, pero otra cosa que suele ocurrir muy frecuentemente es que haya palabras en singular y en plural. Es la misma palabra, tiene el mismo significado, probablemente para el análisis que queremos hacer, quisiéramos que nos lo contara una vez, pero simplemente por tener una S al final son dos palabras distintas, ¿no? El ordenador lo identifica como dos palabras distintas. También, por ejemplo, pensar en español, pues los verbos, que todas las desinencias, el verbo tiene el mismo significado, más o menos, exceptuando el tiempo, la persona, todas estas cosas que ya sabemos, pero la raíz es la misma y significa lo mismo. Sin embargo, el ordenador va a identificar cientos de palabras distintas para un único verbo o palabras derivadas, ¿no? Lo típico que buscas, no sé, todo lo que derive de ecológico, eco, ¿no? Todo lo que incluya eco y todas sus derivaciones. Entonces, bueno, antes de entrar a analizar textos, pues hay que pensar muy bien todas estas cosas y realizar una limpieza en profundidad. Entonces, bueno, aquí os voy a hacer un ejemplo con las notas ecoinformáticas. Cargo las librerías TextClean, TidyText y TM. TM para extraer las palabras vacías en español. Y bueno, voy a ir, eh, como os decía, quiero limpiar primero o analizar primero la descripción que tienen de la web de Ecoinformática en la página web. Entonces, bueno, pues para empezar ya vemos que hay palabras mayúsculas y minúsculas y pues lo primero que hago es pasarlo todo a minúsculas. Luego veo que empieza con una fecha y una hora que no, esto no me interesa para mi texto, entonces intento eliminarlo y como veis, pues mira, no ha funcionado, muy probablemente porque tiene una coma, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar a ver si la hora se va. La hora sí que me la ha sabido quitar, pero bueno, pues vamos a intentar quitar todos los signos de puntuación y poco a poco vais viendo que ahora voy a quitar pues todos los números que se contengan eso y ahora ya me ha desaparecido esta fecha y estas horas. Lo que pasa es que me va dejando espacios en blanco que tampoco me interesan. Fijaros aquí qué hueco más grande deja. Pues le quito con Squeeze y String todos estos espacios y así poco a poco voy limpiando el texto para que vaya teniendo la apariencia que a mí me interesa, ¿no? Pues luego he puesto análisis estadístico, o, por ejemplo, proyectos de investigación, pues que sea solo proyectos, bases de datos, que sea bases de datos, grupo de trabajo o asociación española, pues que lo sustituya con AET. Probablemente si nos pusiéramos aquí, yo no me he dedicado, no he hecho una pensada muy larga a esto, probablemente si nos paráramos en detalle, pues entre todos se nos ocurriría más formas. A lo mejor, pues este PM, decir, pues palabras con 2 caracteres en español apenas no aparecen, pues todo lo que tenga menos de 2 caracteres también que me lo elimine, ¿no? Etcétera. Entonces podríamos ir haciendo una limpieza cada vez más eso. Luego yo lo que hago es, le digo que me transforme todo en las palabras y estas palabras pues las filtro por la base, por las palabras vacías. Como vais viendo, pues aquí había palabras no, de y tal, y ahora aquí ya veis que del principio ya me ha quitado muchas de estas palabras. Y bueno, también sigo haciendo filtros, por ejemplo, le digo, quítame todo lo que empiece por HTTP, porque no quiero páginas web. O esto también yo lo utilizaba que no incluya el AL o la doble P, porque suele ser indicativo de que es un elemento de la bibliografía, ¿no? Entonces, que lo ha colapsado. Entonces, pues eso, voy haciendo correcciones.
Y ya por último, pues agrupo por palabras y le digo que me cuente pues, el número de palabras que tiene. Y con esto consigo esta base, este objeto que para cada una de las palabras pues cuenta cuántas veces aparece en el texto. Este texto es bastante corto porque es simplemente la descripción del grupo de conformática. Pero bueno, aquí está. Mira, la palabra etc. pues aparece 4 veces. Em, entonces, bueno, pues eso, en los análisis de textos, hay como una gran duda de cómo se puede cuantificar lo que dice un texto y para eso están los lingüistas desarrollando conocimiento. Pero bueno, una de las formas más sencillas y directas es simplemente contar el número, las veces que una palabra aparece en el texto, aunque bueno, recordad esto de las palabras vacías, que no las que más aparecen son las más importantes necesariamente y existen leyes de las que más aparece, la frecuencia partido por, como la frecuencia inversa, hay leyes sobre esto, sobre con qué frecuencia aparecen las palabras en los lenguajes naturales. Yo ya os digo, no soy una experta. El caso es que, bueno, una de las formas más simples de visualizar esto, pues es con nubes de palabras, supongo que todos lo conocéis, y en este caso, pues yo voy a utilizar el paquete ggWordCloud para hacer una nube de palabras con esto. Existen otros paquetes para hacer nubes de palabras, como el WordCloud 2, pero en mi experiencia, muchos de estos paquetes que existen te sacan el output en un HTML. Entonces, yo prefiero el ggWordCloud, aunque sea un poco más feusco, porque directamente lo puedes integrar en con ggplot y además puedes guardar directamente desde R pues el- la figura, ¿no? En PNG o como quieras. A ver, porque esto tarda un poco en calcularse. A R le suele costar un poquito. A ver si se ve la nube de palabras. Parece que le está costando, yo creo que entre la videollamada, ¿no? Ahí está. Bueno, espero que ahora lo estéis viendo y bueno, pues ecoinformática, computación, ecólogos, correo. Bueno, aquí ya podemos ver que por un lado es interesante, pero por otro lado tal vez necesitaríamos hacer una limpieza un poco más en profundidad de qué términos queremos trabajar. Pero bueno, las cosas más importantes, ecoinformática, computación, ecólogos, grupo de trabajo, ya aparece ahí. Y bueno, pues os dejo también tutoriales y demás de cómo mejorar la estética e incluso la composición. Le puedes dar formas a las palabras, ¿no? Que las palabras formen un dibujo y todas estas cosas se puede hacer. Y bueno, también os dejo eh, información para que podáis echar un vistazo pues, a esto de las frecuencias de palabras y las frecuencias inversas. Y luego ya entro en la última parte, que es el análisis de textos y la relación entre palabras dentro de un texto. Entonces, normalmente cuando se hacen análisis de texto no se analiza un único texto, sino que se analizan un montón de textos que están relacionados entre sí. Por ejemplo, pues todos los textos de un mismo autor o todos los papers que salen de una misma búsqueda bibliográfica. Y a este conjunto de textos se le llama corpus. Y luego, este corpus a su vez, dentro de los textos que incluyas, pues puede dividirse en unidades más pequeñas que puedan ser de interés para el análisis, como por ejemplo, yo qué sé, palabras o oraciones. Y estas unidades se llaman tokens. Entonces, el paquete tidytext está muy guay porque permite hacer esta tokenización del corpus de una manera bastante sencilla. En mi experiencia, más sencilla que este otro paquete que os decía, TM, que no funciona con la filosofía tidy. Y en términos generales, en el análisis de texto hay como muchas similitudes y a mí esto es una cosa que me ha hecho gracia porque es muy frecuente que estos análisis de texto se hagan con matrices de términos documentos donde tú tienes filas con los términos que quieres estudiar y columnas con los textos en los que aparecen y entonces te sale
como una matriz de presencias e ausencias de la ecología, pero que ellos llaman matrices de términos documentos. Y con esas matrices es con lo que hacen análisis y comparan cómo se parecen o qué palabras tienden a ir más frecuentemente unas seguidas de las otras y todas estas cosas. Entonces, bueno, es todo un mundo, pero que hay ciertas cosas que no están tan lejos del tipo de análisis que nosotros hacemos en ecología. A mí me sorprendió esto. Y, y bueno, hay muchas formas de analizar, pero todos estos textos, hay incluso lo que se llaman topic modelings, que por ejemplo, ven qué tipo de términos tienden a aparecer más relacionados entre sí dentro de un texto. Por ejemplo, en uno de los tutoriales que os pongo, pues analizan Romeo y Julieta y le salen del topic modeling, le sale pues amor, venganza, suicidio, Romeo y Julieta. Entonces, bueno, no te has leído el texto, pero los grandes temas que se tratan en el texto te los has sabido extraer el modelo, ¿no? Y estas cosas, pues a lo mejor pueden estar o ser de interés si estás haciendo una revisión o no sé, cosas de este estilo. Os dejo esta página web, que es de la Universidad de Pensilvania, que tiene muchísimos recursos y muchísima información sobre muchas técnicas diferentes de hacer análisis de textos y demás. Yo en este caso he utilizado, voy a mostraros la que yo usé en el paper que yo hice y que ha inspirado este seminario, que mide la correlación entre palabras. Y entonces te mide si dos palabras tienden a aparecer dentro del mismo contexto por encima de lo que sería esperado si, si consideras como el lenguaje natural o lo que sea. Entonces, cargo las librerías. Y bueno, básicamente he creado esta función que lo que hace es primero o sea, creo esta función para poder aplicarlo a todos los textos a la vez y no tardar mucho en hacerlo. Entonces, primero limpio el texto y luego calculo la probabilidad de cada palabra y luego calculo la probabilidad de que dos palabras aparezcan dentro de una ventana de 20 palabras. Que 20 palabras, pues he considerado que podría representar una frase. Entonces, tiendo a ver qué palabras tienden a aparecer juntas dentro de la misma frase por encima de lo que sería esperado en los textos que yo estoy analizando. Y esto me sirve para entender, pues, cuando en este caso yo voy a utilizar la palabra ecoinformática, podemos hacerlo también con R, pero cuando el grupo de ecoinformática habla de ecoinformática, ¿de qué está hablando? Esta es la idea de esta operación. Entonces, bueno, se calculan las probabilidades y al final se normalizan para poder ver esto. Entonces, bueno, cargo la función y ahora a mis textos pues se la aplico a todos los textos. Ahora tardará un poquito en hacer el análisis. Ya está. Y entonces, bueno, pues esto tiene una pinta tal que así. A ver si le doy aquí. No, pues es como la primera palabra, yo le he dicho como palabra 1 en coinformática y entonces como palabra que más aparece, pues es esta, ¿no? Aparecen estas palabras que tienen esto que he llamado P-Together, pero bueno, sería como la probabilidad de aparecer juntas y no es exactamente una probabilidad, pero es el número que veis, pero es un indicador de cómo de fuerte es esta unión. Y como ves, pues con algunos es bastante fuerte. A ver, perdón, porque aquí. Y entonces con esto, pues simplemente he decidido crear una nube de palabras, que en este caso hago una pequeña limpieza, porque por ejemplo con ecoinformática pues no quiero saber cuál es la relación consigo misma, probablemente si aparecen juntas es porque
yo qué sé, es la designación y luego la repetición. Me aparece Verónica, que debe ser que porque está en el grupo de trabajo, pues aparece en alguno de los textos o tiene una nota ecoinformática que ella firma y que sale relacionada, y cualquier, pues yo he considerado que puede ser una stop word en realidad. Y bueno, pues relacionado con ecoinformática, pues aparecen las palabras nota, grupo de trabajo, cienciometría, intercambio, experiencias, conocimiento, que bueno, que parece que cuadra bastante, ¿no? Con lo que representa el grupo de ecoinformática. Y bueno, eso, podríamos buscar otras palabras, podríamos buscar R o lo que sea. No sé cómo vamos de tiempo, no, creo que me he entretenido un poco más de lo que esperaba y bueno, esto es todo. No sé si tenéis alguna duda y aquí os dejo recursos. Simplemente decir pues que el código de este seminario, el contenido de este seminario proviene del código que desarrollé para este paper llamado Reassessing Science Communication for Effective Farmland Biodiversity Conservation, que os recomiendo que leáis. Y, y bueno, pues he utilizado distintos tutoriales, libros y páginas web a lo largo de todo el- el seminario. Hay muchos recursos, pero aquí os dejo algunos más. Y luego nada, mencionar que el código y la idea de utilizar GBIF como para corregir especies fue una sugerencia que me hizo José Lanuza y que ellos han utilizado para desarrollar y hacer la limpieza y estandarización de las bases de datos en la base de datos conjunta de abejas de la península ibérica. Y nada, agradecer al grupo de ecoinformática que me haya invitado a dar este seminario y espero que os haya gustado. Muchas gracias. Gracias, Elena. Bueno, eso, muchísimas gracias. Me parece súper útil todo lo que has contado. Eh, Personalmente lo utilizaré porque hay cosas que estaba haciendo de forma muy ineficiente. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer a Elena, aunque nos hemos pasado un pelín de tiempo, pero si tenéis alguna pregunta rápida. Si quieres, Elena, deja de compartir. Vale, he dejado ya de compartir, ¿no? Sí. Sí. Sí, no, no sé, espero que os haya gustado, que este seminario, ¿no? Que os haya abierto un poco los ojos a que hay muchas cosas que no es tan difícil, que muchas de las cosas ya están, si usáis Tidyverse en vuestro día a día, en realidad no tenéis ni que cargar nuevos paquetes, está todo ya incluido y que en realidad puede ser muy útil para muchas cosas. Yo lo utilicé para analizar textos, analicé 6.000 notas de prensa de distintos agentes sociales, pero luego he descubierto que me viene muy bien pues, para limpiar nombres de especies y no hacerlo en Excel y andar siempre como descubriendo mini errores, abriendo el Excel, cambiándolo, cerrando, sino hacerlo de manera automática y que pues, la reproducibilidad pues, vaya aumentando y eso. Elena, ¿te ha pasado alguna vez que al utilizar esta función para buscar los nombres de las especies correctos de GBIF te saque nombres que no son? O sea, como que el de mayor coincidencia sea otro. Puede pasar. Yo la verdad es que como no soy ahí, no entiendo muy bien cómo funciona la taxonomía, Mm. pues si hay personas que controlan de eso, pues dirán, madre mía, lo que está diciendo esta, pero suele haber que, o sea, cuando te saca los nombres, no solo te saca el nombre, sino te pone el nombre completo ¿no? Con quien lo descubrió o quien hizo la primera mención y tal. Y hay especies que han sido como renombradas y demás. Entonces hay veces que para ciertas especies, pues hay como varias veces que han sido renombradas y entonces te sale eso y entonces no te da una opción, te saca varias y entonces tienes que o establecer un criterio de, pues siempre quiero las del himneo y entonces
le puedes crear como automáticamente, decir, busca el limneo en los nombres que me da, busca el limneo en los nombres que me das y de esos trae el nombre que quiero, o si no, pues sí que tienes que ir más a mano. Y hay veces que puede ser muy a mano. Entonces, yo lo que suelo hacer es miro las que son Fuji, ¿no? Que suelen ser estas que son más typo, y las otras especies que me salen son las que voy a gente que sabe y le digo, hey, ¿qué está pasando con esto? Y incluso le llevo las listas de Gibit que me da, ¿no? Le digo, no sé cuál es, pero tal vez te facilita el trabajo. No partir de cero, ¿no? O eso. Y sí que me ha pasado, por ejemplo, juntando bases de datos de 3 países, Estonia, Alemania y España, pues las especies de España son muy distintas, pero las de Estonia y Alemania son muy parecidas y tiende a haber sinonimia, pero luego yo para mi análisis conjunto necesito que tengan exactamente el mismo nombre, y entonces ahí haberme peleado un poco de, ay, madre mía, cuál es el sinónimo correcto o no. Y no sé, lo bueno que tiene Gbiz es que también te conecta, por ejemplo, con la de plantas, hay como una lista de plantas oficial y te conecta con ella. O sea que, no sé, es bastante, a mí me resulta útil. Vale, pues muchas gracias, Elena. Vamos a dejarlo aquí. Acordaos que pondremos el vídeo en YouTube y también todos los materiales que ha preparado Elena para que los tengáis a mano y podáis ejecutarlo en vuestros ordenadores. Y nada, muchas gracias a todos por venir y gracias a Elena por el seminario. Gracias a vosotros.